Jesús, como sabía todo de siempre, ¿verdad? Él sabía perfectamente por todo lo que iba a pasar. Cuando Pedro le hace esa amable observación, le dice, mira, es tropiezo, de verdad. Si yo nunca me hubiera imaginado a Jesús diciéndole a alguien que le dijo, te daré las llaves del reino, Satanás, apártate de mí, y Satanás te pido para zarandearte como trigo, y tampoco me hubiera imaginado que le hubieran dicho que sí a Satanás para que lo zarandeara. Vamos a tener momentos de prueba, vamos a tener momentos de tribulación, tal vez no esperar que el mismo líder le diga a uno, quítate aquí o vete, Satanás, ¿verdad? Pero sí pueden venir otras pruebas, pero aquí él dice, para que tu fe no falte. Y al pasar la prueba, tú mismo lo confirmes. Quiere decir que le está diciendo, la vas a pasar, vas a salir bien y después lo vas a confirmar. Jesús sabía cuando Dios hablaba a través de él, porque le dijo, bienaventurado eres tú, ¿verdad? Que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Pedro aprende que puede oír la voz de Dios. Pero en este momento Pedro aprende que también puede oír la voz de Satanás. Y creo que Jesús hace esa reprensión para enseñarle al apóstol a discernir entre las dos voces. Hola a todos, ¿cómo están? Buenísima onda que estén en el discipulado en esta nueva temporada que le hemos puesto por nombre Nunca me imaginé a Jesús así. Y realmente es muy buena temporada porque algunas cosas que Jesús hizo o dijo las pudimos imaginar de otra forma y no de esa como Él lo hizo. Y pues es importante, creo yo, aprender de las Escrituras. Hoy tengo a dos grandes amigos, jóvenes discípulos de acá en Casa de Dios, a Aguay, más conocido como el Chino, a saber por qué. ¿Verdad? ¿Qué tal, Aguay? ¿Cómo estás? Hola, pastor, bien contento de poder estar acá y compartir. Muy bien, y Nando Pap. Gracias, pastor. Primero por lo de jóvenes, se le agradece todavía, ¿verdad? Muy contentos de estar en el discipulado y esperando aprender muchísimo también y compartir con todos los que están viendo en casa. Pero antes de entrar aquí en calentando los motores, ¿verdad? Estamos en los pits. Aquí tengo a dos fanáticos del deporte, ¿verdad? Fanáticos también de la Fórmula 1 y me contagiaron de esa onda estos chavos de la iglesia de ponerle atención a esas carreras impresionantes. Chinito, sos puro Red Bull, ¿va? Red Bull, pastor. Max Verstappen, y ahora está Checo Pérez con ellos. Checo Pérez. Checo, sí. De México. Es la nueva contratación. Lo vimos correr, ¿verdad? Cuando corría para Racing Point. Para Racing Point. Todos los nombres se lo saben. ¿Y Nando, vos vas con quién? A mucha honra con Ferrari, pastor. ese a mucha honra sonó como que no les ha estado yendo bien, ¿verdad? Sí, está ahorita la temporada algo gris, pero este año se reponen, digo yo. Estamos creyéndole a Dios ahí que levanta Ferrari. Sí, muy buena. Y las series que han sacado, sí. ¿Qué enseñanzas se sacan de adentro? No es lo mismo ver a la gente ahí compitiendo y todo. Y hay momentos de ellos, ¿verdad? Uno no se imagina a uno de esos corredores cuando salen del carro que se les descompuso o sufrieron un percance, salir y ver las escenas que tienen ahí y cómo tienen que hablarles y cómo se tienen que hablar y cómo para reaccionar. O sea, ya cuando uno entra a esas vidas ahí, uno dice, wow, pero ¿qué pasó aquí? La exigencia que tienen son cosas que uno no se imagina porque uno solo ve the big picture. Sí. E igual creo que es con nuestro Señor hasta que no entramos en las Escrituras, ¿verdad? Así es, y una de las cosas más sorprendentes es que solamente en el timón llegan a tener hasta 30 comandos o 30 botones para ir calibrando frenos y aceleración y el tiempo y todo cuenta demasiado dentro de ese deporte. Y como dice, ¿verdad, pastor? De igual forma nosotros dentro de la palabra de Dios también podemos aprender y encontrar cómo lo que dice en la Biblia, aunque en otras disciplinas lo apliquen, de igual forma les funciona, como la excelencia y la eficiencia en todo lo que hacen en este deporte. Y hoy
vamos a ver un versículo y unos pasajes que están muy buenos. A ver, disparalos pues para luego es tarde, dicen por allá. Buenísimo. Voy a empezar leyendo Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Dice así: por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Excelente, Nando. Hay varias cosas que estuvimos viendo acá, pastor, y una de ellas es que Jesús tenía expectativas de la higuera. O sea, él había creado la higuera con un motivo. La higuera es, pues obviamente, dar higos. Y él, al verla, pues la vio con hojas y lo que hizo fue apartarlo del camino. Él se dirigía hacia otro lugar y al verla sintió hambre y dijo: voy a ir a la higuera que se fue creada para dar fruto, para dar de comer. Entonces se acerca a la higuera con todas las hojas y tenía una expectativa de que iba a encontrar un fruto y saciar su hambre. Ahora, lo bonito de esto es que Dios tiene expectativas de nosotros también, al igual que de la higuera. O sea, nunca Dios no va a buscar algo en un lugar que no fue diseñado para ello. O sea, Él no se iba a acercar a la higuera a buscar naranjas. Exacto. Él sabía que esa planta iba a dar higos. Es exactamente igual con nosotros. Él nos creó y nos da una instrucción que es hacer discípulos. Ese es el discipulado. Y nos ha dado una instrucción: es hagan discípulos. Entonces la expectativa de Jesús, en el momento de que nosotros en algún momento llamemos la atención de Él se va a acercar a nosotros y va a buscar lo que Él quisiera encontrar en nosotros. Wow. Es discípulos. Claro, llevar fruto. Ajá. Sí, y algo bien interesante, pastor, cuando me metí a estudiar un poquito más acerca de la higuera y demás, voy a decir algo que yo sé que es como de primero primaria en ciencias naturales que enseñan, y es que las hojas tienen esta función particular de recibir la luz solar y de recibir las diferentes sustancias del medio o del entorno de la planta y procesan eso para generar alimento para la planta. ¿Y ese proceso se llama? Fotosíntesis. Fuimos al mismo colegio. Bien. Y lo curioso es que cuando Jesús se acerca a la higuera, solamente encuentra hojas, y eso significa que esa higuera hizo bien porque tenía sus hojas para recibir. Pero no solamente en la vida nosotros tenemos que recibir, sino eso que recibimos debe ser de alguna forma, por encontrar una palabra que se ajuste, una inversión para que luego nosotros podamos corresponder a lo que estamos recibiendo y no volvernos cristianos solo de hojas, que solo estamos recibiendo y llegamos a la iglesia y nos sentamos y decimos: bueno, a ver de qué va a predicar el pastor hoy, o a ver qué evento, qué actividad van a realizar, cuando yo mismo como parte de la iglesia puedo estar sentado en la butaca y dar fruto, evangelizar personas, hablar de Dios, discipular y alcanzar a más gente para que el mensaje de Dios y el reino pues se siga edificando. Claro. Luego recibo y a ver cuántas hojas doy. Las hojas al final de cuentas cumplen su función, no tienen nada de malo recibir, pero lo que en ese momento no nos imaginamos a Jesús así fue porque no estaba dando el fruto requerido. De hecho, pastor, la planta, para llegar a tener sus hojas, ya tuvo ese proceso de que la cuidaran, la abonaran, creció y llegó Le invirtieron. Le invirtieron, que es el proceso de madurar, de crecer y pues la finalidad del fruto, ¿verdad? Entonces, eso era lo que él realmente esperaba, ¿verdad? Ya se le dio tiempo. Sí, hay otra interpretación que algunos le dan, y es que esta planta todavía no era tiempo de higos, pero ella presumió que ya tenía higos, porque cuando ya tenía hojas debería tener higos. Exacto. O sea, por eso es que él se acerca. Él no se acerca porque es tiempo de higos, sino porque la planta le presumió
por decirlo así, ¿verdad? Que soy una planta de fruto y no era de fruto, solo era de hojas. Entonces como que la forma, ¿verdad?, llamó la atención y no encontró fondo. Y eso a mí me generó una pregunta, y es, ¿por qué razón a veces en la vida uno se pone en la necesidad de querer aparentar algo? ¿O por qué razón quisiera yo presumir algo que no tengo? Uh-huh. Y a la conclusión que yo llegaba es que muchas veces puede ser porque realmente no quiero dar a notar que hubo tal vez una falta de diligencia de mi parte al no querer trabajar, al querer presentarle, por ejemplo, aquí que está el pastor, al querer presentar al pastor, por ejemplo, cifras así súper increíbles, y puedo querer presumir algo, pero esa apariencia que quiero dar realmente lo que viene a hacer es solo esconder la pereza que tuve, la falta de diligencia para de verdad buscar que ese fruto esté ahí. O como cuando le dices tú, miren, quiero que arreglen el comedor, y lo que encontraste arreglada en la sala, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Como para, mire, sí hice algo, ¿verdad? Sí, pero no lo que se te pidió, ¿verdad? O de niños guardábamos el desorden debajo de la cama. El desorden seguía ahí. Solamente queríamos darle la impresión a nuestra mamá que habíamos ordenado y no era... Y ya cuando te iba mejor, debajo de la alfombra, porque antes no tenías alfombra, es solo una cama. Sí, pasa eso, ¿verdad? O queremos dar otro fruto que no es el que se nos pidió, porque creemos que la persona va a estar contenta con que le demos algo en lugar de dar lo que pidió. Por eso voy a lo que dijo Aguay. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No, pero yo lo que te voy a dar es mejor te doy, ¿verdad? Igual en mi servicio, sí, pero te pedí discípulos. Sí, pero yo tengo aquí unas hojitas. No, pero te pedí discípulos, ¿verdad? Nada, impresionante. Y entonces, qué bueno ver a la generación entonces hablando de esto, hacer discípulos. Eso me recuerda a mí una historia de un discípulo que tenía y llega y me dice, mira, yo le dije, ingresaste tu reporte del grupo que hiciste, y él me decía, sí, ya lo ingresé. Ah, ok, buenísimo. ¿Y qué día lo hiciste? Ah, lo hice el jueves en el recreo, cuando se podía ir a clases presencial. Uh-huh. Y le decía, ay, ¿a qué hora hiciste tu grupo? Ah, pues ahí le hablé 5 minutos a mis amigos de Dios y todo. Y a mí me daba risa porque decía, ok, o sea, solo porque tuviste una conversación, eso no significa que hiciste el grupo. Ajá, claro. Pero era como la apariencia de mostrar el reporte de que sí. Eso. Otra cosa, pastor, es que no debemos realmente de menospreciar la confianza que se nos ha dado. En este caso, pues podemos ver que a nosotros se nos da una confianza de ocupar un espacio, porque la planta estaba ocupando un espacio. Ahora, si esa planta dice no da fruto, en otros versículos dice es cortada y echada afuera. ¿Y esto con qué? Con la responsabilidad que tenemos como líderes. Porque no vamos a aparentar lo que no tenemos, y realmente hay algo que es importante, y es que no debemos de faltar a eso, a esa oportunidad que ustedes nos dan. Por ejemplo, en la visión, nosotros tenemos la oportunidad de ser líderes, tenemos la oportunidad que ustedes nos han capacitado, han invertido, incluso la gente que está en la academia. Todas esas personas que durante esta pandemia hemos visto todo lo que se ha hecho para que la persona tenga ese crecimiento. Todo lo que se le da, lo que se le siembra, con esa finalidad de ocupar ese espacio que Dios quiere que seamos fructíferos y que demos y que saquemos lo mejor de nosotros, sí, para poderlo dar. Sí, solo estos días hablaba con Juan Diego precisamente de un campamento que hizo, de un campo, y eran solo nuevos, habían casi 700, más staff, más toda la gente, y dice, difícil la época, difícil. ¿Quién lleva ahorita 700 personas a un encuentro, un campamento online? Todavía, ¿verdad? Que todavía no se animó a hacerlo presencial. Le digo yo, de verdad es impresionante el esfuerzo que se hace para no tener solo hojas. Claro, es el fruto de los líderes, y yo he visto que cuando uno como discípulo, por ejemplo, recibe un mensaje del líder o del encargado, y preguntando, mira, ¿cómo te fue en tu grupo? ¿Cómo te fue en tu discipulado? Yo he visto que muchas veces nosotros podemos hacerle honor a ese apodo que se nos está poniendo hoy en día, de ser la generación de cristal, y de ofendernos o de sentirnos que me están exigiendo, que me están pidiendo. Y una de las anotaciones que yo hacía de este versículo es, lo triste no es que te exijan algo o que te pidan algo. Lo triste va a ser cuando no tengan nada que pedirte. Nada que exigirte.
Ajá, y nada que exigir. Porque eso significa que no tenés nada que dar. Pero si alguien te exige o te pide algo, significa que esa persona ve algo en ti que de alguna manera lo interpreta que puedes dar fruto. Y por eso te está pidiendo algo. Es decir, Jesús vio la higuera y se quiso acercar, pero la higuera no respondió y no tenía el fruto. Y si vamos a llamar la atención de Jesús, que sea por lo correcto. Exacto. De llamar la atención de él, ¿verdad? Exacto, por el fruto. Así que si en un futuro estás en un encuentro, en una academia y tenés que inscribir a las personas de tu grupo, no te lo tomes de la forma incorrecta, sino al contrario, tomarlo como algo bueno, porque significa que ven en ti el potencial para dar ese fruto deseado. Sí. Bueno, hablando de la generación de cristal, tú sabes que en algunas universidades, X países, ahora si el profesor dice, como ustedes bien saben, que es una expresión de cortesía, no puedes decirlo así. Se ofenden que les digas como ya saben, cuando no saben. Entonces ahora todo es ofensa, ¿verdad? Y ya no sabes qué es y qué no es. Ya no sabes. Entonces es esa generación de cristal difícil formar discípulos de cristal, de cristalería, la cristalería. Ajá. Que por todos. Sí, y lo complicado también es, lo que yo veía acá es que pues Jesús se pudo haber molestado en ese momento porque le dice, nunca más vuelvas a dar fruto, porque estaba diseñado para ello. Y las veces que yo he leído en la palabra del Señor que Jesús se molestaba o tenía algo en ese momento como lo que él sentía, muchas veces es por la falta de usar nuestra fe. En este caso, pues, incluso el enojo que podemos tener en algún momento, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero dentro del enojo lo que menos hacemos es enseñar. O sea, cuando estamos enojados no queremos ni acercarnos a alguien, ni que nos vean, y podemos decir incluso cosas que no son buenas porque estamos enojados. Pero en medio de esto, Jesús enseña esto. Esta higuera ya no va a volver a dar fruto. Y lo que les enseña a ellos es todo lo que pidan. Cuando oran y lo pidan con fe, lo van a recibir, incluso esto. O sea, a mí me llama mucho la atención porque normalmente nos han enseñado a pedir que las cosas sucedan, pero después me doy cuenta de la autoridad que realmente Dios nos quiere dejar para poder hacer las cosas. Y esa confianza que Dios nos da de poder ser nosotros los que usemos esa fe. Sí, no dejó de enseñar en ningún momento. Y para compartirles algo, mi papá es ingeniero agrónomo. Él tiene 20 años de dedicarse a esa profesión, y pues ahí a veces entrometiéndome en su trabajo, interesándome un poquito, me doy cuenta de la cantidad de estudios, investigaciones que llevan a cabo estas organizaciones agrícolas para determinar por qué una planta no da fruto. ¿En serio? Y hacen todo tipo de estudios, van a estudiar la tierra, entonces puede ser un tema de tierra, puede ser un tema de clima, puede ser un tema de alguna plaga, de alguna bacteria. Y a mí me daba bastante curiosidad esto, porque decía yo, no deberíamos de hacer nosotros lo mismo cuando no estamos dando fruto. Ser reflexivos y preguntarnos por qué razón no estoy dando fruto. ¿Será que estoy teniendo alguna actitud incorrecta? ¿Será que me está faltando fe? ¿Me está faltando tener un poquito mejor de esfuerzo, de diligencia, de preparación? Y creo yo que de ese ejemplo podemos aprender a ir delante de Dios, a buscarlo en intimidad a Él, a su Espíritu Santo, para preguntarle y dejarnos formar y irnos quitando un poquito ese tema de la cristalería y de ser ofendidos, y mejor ver la verdad y que Dios nos corrija y dejarnos formar por Él y nos diga, este camino no es el correcto, creo que es más por acá. Y yo estoy seguro que vamos a dar fruto, porque todo el objetivo de los agrónomos al final de hacer esos estudios e investigaciones es corregir lo que sea que está afectando la planta para que la planta pueda dar fruto. Claro. Claro, y acabas de decir algo esencial, Nando, y es ir a la presencia de Dios. Y lo que dice en Juan 15 es, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. La clave, como decías, a la intimidad, y ahí te vas a dar cuenta, porque Dios va a volver a regar, va a volver a sembrar esa palabra en ti, te va a levantar la fe, te va a levantar el ánimo, y la palabra en ti lo que va a provocar es que tengamos el fruto que tenemos que tener. Acá en Juan, mira, en Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino no, que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, tu papá agrónomo, preocupado, todos haciendo estudios, ¿por qué la planta no da fruto? Me pregunto si por qué. Preocuparse por eso. Primero, porque no querés estar trabajando, sembrando esas plantas y que no hay ningún fruto, porque es una gran inversión. ¿Verdad? ¿Quién va a gastar agua, minerales, abono y espacio de tierra en una planta que no va a dar fruto? ¿Verdad? Entonces, y dice, y os he puesto, le está diciendo los apóstoles, discípulos, los he puesto, os he sembrado, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ojo lo que sigue, la recompensa de dar fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, cuando damos fruto, nos ganamos este verso, que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará. Y lo voy a combinar con otra que está un poquito más cardíaca. Hebreos capítulo 6, verso 7. ¿Verdad? Mientras lo hablabas tú, que lo mencionaste, me fui a buscarlo. No estaba aquí en el bosquejo del discipulado, pero aquí está. Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, la fotosíntesis, que es el sol, la lluvia, y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mira lo que pasó con la higuera. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con la higuera? La maldijo. Y su fin es el ser quemada. Entonces Jesús te narra la parábola y el escritor de Hebreos te da la enseñanza ya no por parábola, ya te la da como que directa, específica. La leo de nuevo. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La palabra que me impresionó a mí ahí es maldecida. Ahora bien, nunca me imaginé a Jesús así, maldiciendo. Es que mira, no, espérate. Ahora bien, ustedes pueden leer lo que sigue en ese pasaje de Marcos 11, la enseñanza que él da después. ¿De Mateo? No, en Mateo no, en donde él maldice la higuera y dicen la higuera que maldijiste se ha secado, y entonces Jesús da una enseñanza de fe. Ah, ok, sí, claro. La enseñanza sería: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Bueno, y en la versión 1960 todavía te da un poco más, dice, y todo lo que dijeres creyendo que sucederá, vendrá. ¿Cómo puede Jesús, por eso nunca me imaginé a Jesús así, usar una maldición para enseñar el poder de las palabras? Porque no usó una bendición, aunque bendijo a mucha gente, no usó la bendición, en este caso, por favor, en esa enseñanza, no usó una bendición para enseñar el poder que tiene el uso de la palabra, sino con una maldición. O sea, lo que está diciendo es: cuiden sus palabras, porque bueno o malo lo que digan se puede cumplir, ¿verdad? Entonces me impresiona que ahora Hebreos dice
que esa tierra que es labrada y que recibe agua y todo lo demás, que no da fruto, está pronto a ser maldecida. Y a mí me parece interesante, pastor, porque lo que se me venía a la mente es cómo a veces cuando uno no aprovecha el lugar y la inversión que ha sido depositada en uno, siempre va a haber alguien más que tal vez sí lo valore de mejor forma. Y hablando de Fórmula 1, hay 20 conductores nada más, pero muchísimos deportistas quisieran estar en el lugar de privilegio que esas personas tienen. Y para mí el liderazgo es realmente eso, es un lugar de privilegio que Dios nos da de poder servirlo, porque servir es un privilegio, no es algo que sea solo así, sino es un privilegio que Dios nos da. Uh-huh. Y si tenemos ese lugar o esa posición de servicio, hay que dar fruto y hay que aprovecharlo, porque sí, ya vimos el destino que espera. Yo creo que el servicio empieza como un privilegio y termina como una recompensa, porque privilegio es previo a leyes, o sea, previo a cualquier ley, es decir, como que no te pusieran condición para servir, ¿verdad? Por eso la palabra privilegio tenemos que tener mucho cuidado en su uso, porque entonces hoy privilegio es sinónimo de es un honor, ¿verdad? Lo que quisiste decir es un gusto y es un honor servir, sí, pero tenemos que comprender que desarrollar un buen servicio, porque al final liderazgo es servir, no es otra cosa. Tú hablabas del que 5 minutos eso hizo y no sé qué, lo que hizo fue dar un mal servicio. Un fruto, pero no el esperado, probablemente. No el esperado y no con la calidad de servicio que se le ha enseñado a darlo, sino por salir del compromiso o del paso. Después está el otro, ¿verdad? Que tiene su grupo y ya se satisfizo él en darle la palabra al grupo, pero se despreocupa si las ovejas van o no el domingo a la iglesia. Entonces, no podemos usar a las ovejas, a las personas, para satisfacer mi deseo de ser líder, pero luego no completo mi tarea como tal, sino debo servir y hacerlo bien hecho. Eso no está condicionado a cuando venga la pandemia. Entonces, si ustedes quieren, discípulos míos, pueden bajar la guardia, pueden dejar de servir, de trabajar. Yo los comprendo, ¿verdad? Lo que está pasando, ¿verdad? No, Jesús sigue pidiendo fruto. Claro. Y que lo demos, ¿verdad? Uh-huh. Y ya para ir cerrando, tengo un versículo más que quisiera leer. Dale. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Nos vamos a salir un poquito de lo que pasó con esa higuera para ir a ver qué le pasó a otra higuera. Buenísimo. Dijo también esta parábola. Jesús: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves, Abay? Sí, la verdad es que algo que me impresiona muchísimo es, pues obviamente aquí en la parábola Dios es el que va a la viña, pero el que intercede al final por la planta es Jesús, el Hijo. El Hijo. Entonces, yo estoy seguro que así es el Señor con nosotros, porque tiene paciencia. Tiene esa paciencia que para mí es lo que me marca mi corazón, porque pues a lo largo de mi vida hemos cometido algunos errores y no aprendemos a las buenas, a veces a las malas, pero ver que está esa confianza de parte del Señor, que sabe que somos sus hijos y que tenemos esa capacidad y Él cree que podemos dar fruto. Y para mí que nos dé un año más, tal vez fue este año, ¿verdad? Este año que pasó la pandemia y fue muy difícil para algunos, para otros pues sabemos que hay oportunidades, para unos fueron oportunidades para salir más adelante, otros para quedarse estancados, pero saber que el Señor tiene esa confianza de que te diga, déjame un año más, y tener esa esperanza en mi corazón y saber que Dios tiene esa paciencia conmigo, pero no de volverme a quedar solo con hojas, sino volverme a aunar, darme ese tiempo y dar el fruto que Él espera que dé. Amén. La situación puede estar muy difícil, pero al ver esto yo me recuerdo que Jesús intercede por nosotros. Sí, Dios sigue siendo Dios y Él nos respalda y nos da de su Espíritu Santo para
seguir haciendo crecer el reino de Él. Bueno, al final no nos imaginamos a Jesús maldiciendo una higuera, pero sí lo hizo, ¿verdad? Y creo que es responsabilidad nuestra dar fruto, el fruto que Él espera que nosotros tengamos. Si estás trabajando en la obra del Señor, estás comprometido en tu iglesia o en el sector que estés trabajando y operando para el Señor, sigue adelante, confiando en que Él Él abona, Él te da el agua, Él te da los minerales para que lo puedas hacer, ¿verdad? Padre, te damos muchas gracias por este momento, este discipulado. Te honramos a ti, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por las oportunidades que tenemos ahora para servirte y llevar fruto, mucho fruto y más fruto. En el nombre de Jesús, que así lo hagamos, Señor, en la tarea que nos hayas encomendado, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, gracias por continuar y seguir nuestro discipulado y esperamos ser de bendición a todos ustedes. Hasta la próxima.